2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. Vamos a escuchar esta gran historia y saludamos a Pablo Boué, emprendedor, trader autodidacta, y él ahora nos va a contar un poco más. Pablo, buen día. Alejandro Miño, Sebastián Bordato te saludan. Buen día, Ale. Buen día, Seba. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Pablo, contale a la gente, ¿sí? Algo nosotros ya pudimos captar, pero contale a la gente, por supuesto también a nosotros, ¿cuál es tu profesión? ¿Cómo arrancaste de una multinacional a un proyecto propio y con un éxito que entiendo que es muy próspero, ¿no? Que está yendo muy bien. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo fue esta historia? Dale. Vos sabés que anoche pensaba y decía cómo podía arrancar a contar la historia, y me acordé de que vi una entrevista por La Nación Más de Augusto Dallet el lunes, y él decía: soy un generalista. Y me gustó mucho esa frase como para decir, intento aprender de todo, soy curioso y cada cosa que me llega intento investigarla, y así fue que al comienzo me costó mucho ver que iba a estudiar. Pasé de la medicina a la administración de empresas y terminé recibiéndome de abogado, algo que nada que ver. Luego trabajé, como bien decís vos, en el ambiente corporativo, en Procter & Gamble 5 años y en Grupo Peñaflor 1 año. Pero me di cuenta que lo que más me gustaba era emprender, era crear algo. Creo que en ese momento alguien no sabe directamente lo que es emprender, o por lo menos en esa época no. Quizás hoy es un poco más famoso, pero hace 5 o 6 años, qué sé yo, se decía abrir un negocio, creo yo. Hoy es entrepreneur, ¿no? Claro, es exactamente, el ambiente entrepreneur está como en boga o en auge. Así que hace 5 años, un poquito más, 5 años y medio, arrancamos con mi mujer un proyecto propio, que bueno, ellas son, creo que somos 14 personas trabajando, y en el budget del año planeamos ser 23, abriendo sucursales en Buenos Aires, en Resistencia, en Corrientes. Nosotros estamos en la industria del calzado, y sobre todo creo que es un lindo ejemplo, algo para contar, porque nuestro desarrollo viene por el lado del manejo de la información y del e-commerce, que ya desde que se empezó a instalar en nuestra sociedad y en el mundo fue lo que queríamos desarrollar. O sea, nosotros estábamos preparados para la pandemia, por así decirte, con desarrollos de sistema, de ERP, de integraciones, ya mucho antes de que llegue, y bueno, el mundo actual o la nueva normalidad solamente vino a acelerar ese momento. Totalmente, Pablo. Ahí hace un paréntesis. El e-commerce, para quien nos está escuchando, el que tiene un comercio, un local o quiere poner un emprendimiento, definamos qué es el e-commerce. Sí, básicamente el primer contacto con un e-commerce sería tener una tienda online y tener en esa tienda online el stock. Ese sería como el primer contacto, por así decirlo. Después, obviamente, que ese e-commerce tiene un back. Yo siempre que alguien me pregunta cómo arrancamos o cómo fue que Alucina, se llama nuestra empresa, comenzó a vender zapatos a todo el país, primero les cuento que es prepararse para esa demanda, porque muchas veces uno pone el stock en una tienda y se sienta como a esperar que las ventas le caigan, que es algo muy parecido a lo que sucede en la vida, y en realidad hay que ir a buscarlas. Hay que targetizar la publicidad online, hay que intentar encontrar al cliente para el producto que nosotros estamos vendiendo, y sobre todo en lo que viene después de concretar una venta, que es la logística de e-commerce, que hoy es lo que más tiempo de hecho lleva en nuestra empresa, tanto la logística como la innovación y el desarrollo de la tienda en sí, no solamente el targetizado, sino los sistemas de los cuales se nutre la tienda online para que pueda chupar el stock de un ERP y pueda mostrar todo el stock que hay en sucursales físicas, o bien el stock que uno que destine para el e-commerce, que la orden llega correctamente, que la orden se entregue en tiempo correcto. Hoy ya estamos trabajando en el servicio de postventa, en el unboxing mismo, es decir, cuando uno recibe el producto, con qué calidad lo recibe.
y creo que todos esos son pequeños puntos que quizás son desconocidos para por lo menos para Argentina. En el mundo creo que se está hablando de Claro, de Pablo, otras cosas en este momento. Ahí vamos a explicarle a la gente. Una cosa es publicitar a través de Facebook, a través de Instagram, los productos que uno tiene en la tienda, y lo que Pablo nos está contando es otra cosa que tiene que ver con una red de comercialización. Cuando él habla de targetización, digamos, es de saber clasificar a la potencial demanda y tener un CRM, es decir, un sistema por el cual uno elige, no sé, un par de zapatos, en el caso de Alucina, y que ese zapato esté en stock, ¿sí? Porque ahora nos va a decir Pablo la cantidad de diversidad de productos que tiene. Yo conozco el caso de Pablo, por supuesto, porque mi mujer compra los zapatos de Alucina, así que nada, pude ver en la experiencia que ya es algo más complejo. Una cosa es solamente publicitar y después hacer todo manual, y otra cosa es, desde el momento en que estoy iniciando la compra hasta donde termino, tener una experiencia para el cliente, digamos, muy ágil y visualmente agradable, digamos, para poder vender un producto que es físico a través de una plataforma que me tiene que decir si hay stock o no hay, si hay colores o no hay, si hay un talle o no hay, cómo puedo pagar. Ahora, Pablo, ustedes nos van a contar cómo desarrollaste esa parte de las cobranzas a través de otras plataformas, supongo, ¿no? Y tarjetas de crédito y demás. Sí, exactamente. De hecho, hay una gran frase de Marcos Galperín, que creo que es el fundador del Mercado Libre en lo que es e-commerce en Argentina, que él decía que cuando él arrancó, todo el mundo le decía que en Latinoamérica nadie iba a comprar un producto que no toca a alguien que no ve. Y a mí me pasa algo muy parecido cuando contamos la historia de Alucina y hablamos del calzado propiamente dicho, porque parece ser que la gente sí se acostumbró a comprar algo que no toca, alguien que no ve, pero el calzado todavía es algo que parece reactivo a decir cómo puede ser si no me lo puedo probar, y acá es donde llegamos a esto que vos estabas nombrando bien, Seba, que es mostrarle a cada persona el producto que nosotros al menos creemos que es para ella, y darle la mayor información posible para que pueda comprar de manera tranquila, transparente, que el producto le llegue y si no le gusta lo pueda cambiar. Dentro de esto, obviamente que nosotros manejamos arriba de 350 SKUs, que vendría a ser el SKU, vendría a ser el producto en sí. Después el producto se divide por color y por talle, y en eso tenemos gran variedad de clientes por los cuales hay un trabajo. Y además una cuestión que es muy importante, que es el orden en una tienda online. Una tienda online que tiene tantos productos requiere un orden para que el proceso de flujo en el cual un cliente compra sea el adecuado. De hecho, el mundo digital, por así decirlo, se mueve a una velocidad que es muchísimo mayor. Yo siempre digo que todas nuestras ansiedades son descubiertas detrás de una pantalla, porque uno en una cola puede esperar todo el tiempo del mundo, sin embargo, cuando la computadora se le laguea, a los 5 segundos está cliqueando, pegando el teclado, etcétera, etcétera. Entonces, la experiencia de compra tiene que ser inmediata, claramente como es el mundo actual, o por lo menos el digital actual. Hago una pequeña aclaración para que la gente lo busque en internet también. Alucina, es Alucina con doble N, ¿sí? Exactamente. Alucina con doble N.com.ar, y ahí te encontrás justamente con la página de e-commerce, en este caso de Pablo, que arrancó con este emprendimiento, ¿no? Que lleva, para saberlo también, Pablo, ¿qué cantidad de tiempo de desarrollo hasta el momento? Y en el e-commerce venimos trabajando 3 años, la empresa tiene 5 años y medio, y hoy tenemos en Instagram, que es nuestro mayor canal de venta, porque para la moda todavía Instagram es el primer canal. Tenemos 180.000 seguidores, lo que nos convierte en la red social de moda más grande, por lo menos del norte argentino, y bueno, planeamos pronto ponernos cabeza a cabeza con las nacionales. Bueno, bien, Pablo, yo había contado mi historia, que en el 2002 dejé de trabajar en ABN AMRO. Habías nombrado a Augusto Dallet, tuve la suerte de trabajar con él y con Claudio Suchovicki, que nos prometió estar en el programa el miércoles que viene. Augusto Dallet supo ser el presidente en su momento de la sociedad de bolsa de ABN AMRO en aquel momento. Hoy escribe en algunos medios y sigue, por supuesto, dentro del mercado de capitales. Y hago esto de introducción porque vos te has vuelto un autodidacta, un trader
a raíz de la propia liquidez que te va generando tu propio emprendimiento, y contale a la gente qué es lo que haces en el mercado de capitales. Así es, exactamente. Primero, es como que la gente en sí, y hablo de la gente como yo mismo parte de la gente, porque viste que uno siempre habla de la gente como un tercero, por ahí uno no conoce. De hecho, hay una gran frase de Einstein que dice que todo aquello que el hombre ignora no existe para él, por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Y básicamente es eso lo que me pasó con el mercado. En un momento me empecé a dar cuenta levemente, sobre todo en ese momento era muy levemente, que uno empieza a tener tanto en el flujo de dinero de la empresa una oportunidad, como también en el excedente de lo que cobra como persona, como pareja o como patrimonio personal. También tiene este excedente y tiene que empezar a entender qué hacer con eso, sobre todo en un país como Argentina, en el cual uno, además de entender qué hacer con el dinero, tiene que cubrirse de la inflación, de los riesgos que conllevan de vivir en un país como el nuestro, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En eso me puse a estudiar, y hay una frase que me gusta mucho y que me gustaría regalársela a cada oyente, que es que cada persona puede tener únicamente el dinero que es capaz de manejar. Y una vez que me encontré con eso, dije, bueno, acá entonces los desafíos son muchísimo mayores, y descubrí primero el mercado de capitales, primero muy tibiamente, conocí lo que era un plazo fijo, luego lo que era un fondo común de inversión, hasta que empecé a meterme más y más en lo que son los instrumentos financieros, que en realidad estoy hablando con mi ego diciendo empecé a meterme, en realidad llegaron las famosas PASO en el año 2019, y creo que cualquiera que estaba medianamente pegado al mercado en ese momento lo sufrió y recordará de lo que estoy hablando. Así que ese fue como mi empujón a profesionalizarme. A ver, hay un paréntesis, Pablo. Sí. O sea, vos, después de haberte ido de una empresa como Procter & Gamble, de haber iniciado tu proyecto emprendedor, de haberlo hecho de una manera muy tecnológica, adecuada para el momento, y encima que seguramente la pandemia te ayudó, te encontraste con excesos de liquidez, empezaste a interesarte por el mercado de capitales, y justo cuando arrancás te agarra una crisis, y lo poco que ibas invirtiendo ahí te hicieron que que tengas una pérdida de valor en el flujo de ese que tenías, tanto separado lo que es tuyo patrimonio personal como lo de la empresa, quizás más lo tuyo personal, pero aún así dijiste el camino es por acá, y lo tomaste como un aprendizaje y como uno de estos temas que yo siempre digo, que riesgos hay en todos lados, en acción o inacción, porque yo conté que en 2002, si bien emprendí por mi cuenta, después el banco en el cual yo trabajaba, recién lo acabo de nombrar, ABN AMRO, después desapareció en el mundo, así que igual me hubiera quedado sin trabajo. Entonces, aún así vos te seguiste capacitando, y hoy ya podemos decir que sos un experto en lo que es trading, por lo menos en tu propia cartera de tu patrimonio personal. O sea, seguiste avanzando a pesar de la dificultad. Sí, es bastante interesante lo que vos estás nombrando, porque a mí me gusta siempre decir una frase que no es mía, es conocida, que no correr riesgos es muy riesgoso. Muy bien. La verdad que la vida es simplemente gestión de riesgo. De hecho, el desconocer algo es también tener el riesgo de eso, nada más que simplemente no sabes que está ahí. Entonces sí, obviamente cuando a los 2 meses de arrancar en el mercado llegaron las PASO y literalmente perdí el 40% de mi cartera de inversión, no fue algo divertido ni lindo, pero simplemente te abre el pensamiento a decir, me puedo quedar donde estoy, ver la vaca y llorar, por así decirte, o aprender por qué me pasó esto e intentar de que no me vuelva a pasar nunca más. Y bueno, uno ahí empieza a entender de que el mercado es algo muy muy grande, que está compuesto por millones de factores, y cuando empieza a entender de mercado empieza a darse cuenta que en realidad la gente busca fundamentaciones a lo que sucede en el mercado, pero en realidad el mercado a veces no tiene fundamentaciones. Podemos decir, sí, el mercado está bajando por la variante Delta, como ahora se escucha últimamente en los últimos días, y sin embargo en realidad no sabemos si realmente esa es la razón o no, y eso quizás es lo que más me apasiona del mercado,
la búsqueda, el que todos los días puede pasar algo distinto y que las herramientas que tenemos nos sirven para darnos cuenta dónde estamos parados y a dónde queremos ir, pero nunca sabemos qué va a pasar. Hay un dicho que vos lo habrás escuchado porque es muy común entre los traders, que nadie sabe cuál es la vela de la derecha, diciendo por el movimiento de precio de un activo. Y hay algo que para mí es muy importante, y creo que el argentino en sí, si puede entender cómo es el sistema financiero, es alguien que le puede ir muy bien, porque en los mercados lo que prima y lo que reina es la incertidumbre, y en Argentina sabemos vivir muy bien con la incertidumbre. El problema son las herramientas, el entender qué es lo que pasa en el mercado, el entender si la tasa americana está en el sentido correcto, si el dólar con respecto a las demás monedas se fortalece o no, si el índice de volatilidad está alto o está bajo, los inflows a los ETFs o a los fondos internacionales. Bueno, todo eso uno va aprendiendo con el tiempo y va investigando. Hoy en día tenemos un problema muy grave, que es la inflación mundial, y este sistema casi nefasto que tiene la Fed, que es el organismo que rige la política económica norteamericana, de inyectar dinero en el bolsillo de la gente, algo que nos hará muy normales escuchar a cualquiera de nosotros que estamos acá, pero está sucediendo a nivel global. Y entonces ahora en Argentina no solamente nos tendremos que defender contra la inflación del peso, sino que también nos tenemos que defender contra la inflación del dólar, que es algo que quizá se escucha poco, y creo que cualquiera de los que estamos acá y de los oyentes debería saber que no por comprar dólares y guardarlos estamos cubiertos. De hecho, vivimos en un país que tiene exceso de ahorro y falta de inversión, que es lo que por ahí creo que sí cambiaría en nuestra cultura. Sí, el otro día había una nota, creo que de Sucho, Pablo, que decía que Argentina es el tercer país después de Estados Unidos con mayor tenencia, claro, y Rusia con mayor tenencia de dólares, es decir, que financiamos el déficit o la emisión en realidad de que provoca la Fed de Estados Unidos, ¿no? Te vamos a tener como columnista, Pablo, eventualmente, porque has entrado justo en la parte global, y cómo impacta no solo en el precio de los activos, de las acciones, que son lo que acá a veces queremos desarrollar, sino en el precio del hierro, y justo nos está escuchando quizás algún distribuidor de esa materia prima, en el precio del plástico, todo esto que pasa en el mundo y estas variables que vos bien nombrás, después repercuten obviamente en el precio de los activos financieros, pero también en la economía real, ¿no? Y es importante ir armando ese mapa para el que nos escucha en este programa. Y Pablo, vamos a tener que ir cerrando un poquito, porque nos está esperando el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Juan Di, pero ahí quiero que cierres con, ayer se conocían, el cierre, los earnings que se llama, ¿no? Balances de empresas que cotizan en bolsa, y había algunas importantes, si no vi mal, creo que Microsoft, Apple, Alphabet, había un par ahí, algo para aportar a la comunidad trader en relación a eso, algunos números llamativos. Sí, vinieron en el balance, como decís, Apple, Microsoft, Google y Visa son los más representativos de ayer. Todos vinieron por encima del esperado, que acá, bueno, nuevamente serán o los analistas los que ponen muy bajo el target, o verdaderamente tenemos un problema inflacionista y por eso vienen por encima. Y para aportar, que me parece algo bastante bueno, y para ir cerrando, que en el balance de Apple se ve que el 49% de las ventas provienen de los nuevos iPhone. Y acá es donde invito a cada uno de los que está escuchando a, cuando realice su próxima inversión, pensar que el iPhone no existía hace 15 años, y que las inversiones las tenemos que pensar de acá a 15 años, así que intentemos pensar que no existía, que puede venir a cambiar la vida de todos nosotros. Espectacular, Pablo. Te vamos a tener seguramente en otros programas, pues sos un gran analista de empresas del exterior, que cuando uno compra acciones está comprando verdaderamente una partecita de una empresa que tiene una historia, una vida en la economía real. Después ya vamos a hablar de Apple seguramente, pero ahora se nos hace corto el tiempo, Pablo, pero un placer tenerte acá al aire, contar tu historia. Vamos a desafiar a Jorge, a nuestro operador, a ver si tiene un tema, y lo voy a elegir, Pablo, a ver si te gusta Super Heavy. Pablo, ¿escuchaste alguna vez a Mick Jagger en Super Heavy? Sí, me gusta mucho. Bueno, vamos a ir con Super Heavy, lo vamos a dejar que elija el que quiera Jorge, nuestro operador estrella, y te saludamos, Pablo, un abrazo grande, y vamos al segundo invitado en breve. Un abrazo, Pablo.
Gracias. Chau, chau. Chao, chao.